¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Habrán escuchado alguna vez que los niños son como de goma. Cuando nacen, las fontanelas, suturas, estructuras del cráneo todavía no están fusionadas. Por eso que pueden pasar a través del canal del parto con facilidad y demoran en cerrarse. Y cuando el niño está echadito, esto puede causar algunas deformaciones en el cráneo, que tienen unos nombres muy particulares que lo vamos a ver el día de hoy. Por eso vamos a ver qué tan conveniente y qué tanto tiempo puedo tener a un niño echadito en su cunita, en algunos lugares en donde está sentado, donde está recostado por mucho tiempo y lo pueden deformar. Son deformaciones del cráneo o de la cabecita del bebé. Hemos invitado al pediatra Alberto Chueca, egresado de nuestra casa de estudio, con quien conversaremos de estas deformaciones que pueden ser prevenibles y si aparecen hay que mejorarlas y tratarlas. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Leslie, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar y estar con nosotros y hablar de estas deformaciones que existen. Y yo te juro que pensé que no habían tantas y son varias. Sí. ¿Qué hay? Bueno, desde el año 94, en que la OMS y diferentes academias, tipo la Academia Americana de Pediatría, la Academia Europea de Pediatría, comienzan a recomendar que los niños duerman boca arriba para prevenir el síndrome de muerte súbita, se ha comenzado a ver un incremento en la frecuencia de los niños con, digamos, cabeza plana. Claro, porque están echaditos boca arriba y la cabecita que todavía no está fusionada se comienza a deformar, ¿no? Algo así. Correcto. Lo que es fundamental es no tener a los bebés echados boca arriba todo el día. La recomendación es que duerman boca arriba, pero no necesariamente tienen que estar boca arriba todo el tiempo. Y sobre todo, los 2 o 3 primeros meses, que son cuando los huesitos del cráneo tienen mayor plasticidad y el crecimiento de la cabeza del bebé es mayor. ¿Existe algún tiempo como que límite para tenerlo boca arriba? Lo que se recomienda es que solamente estén boca arriba, en otras palabras, bajo presión de la parte occipital, cuando estén durmiendo. Okay. El resto del tiempo deberían estar o boca abajo o cargaditos, pero siempre evitando que haya presión en la parte posterior de la cabeza. ¿Cuándo comienza uno a notar que existe esta deformación? Mira, primero hay que tratar de identificar a aquellos bebés que pueden tener mayores factores de riesgo para desarrollar la plagiocefalia. En eso te podemos enumerar que sea varón, que sea prematuro. ¿Por qué los prematuros, los huesitos son mucho más blanditos y más deformables? Que haya estado en cuidados intensivos, porque la movilización del bebé en cuidados intensivos es bastante limitada. Que sea parto gemelar, porque por la limitante del espacio intrauterino. Que tengan tortícolis congénita o que puedan ser hipotónicos o macrosómicos. En estos bebés hay que tener especial cuidado para tratar de movilizarlos la mayor cantidad de tiempo posible para evitar la permanente presión sobre la parte occipital de la cabeza. ¿Esto quiere decir que un niño puede ya nacer con la deformación del cráneo? Porque había estado leyendo que podría estar la cabecita en la base pélvica de la mamá, ¿no? Por el espacio que tú estás mencionando, o porque pues, está pegadito con el otro bebé dentro de la cavidad uterina. Correcto. En esos casos se habla de que el bebé puede nacer con tortícolis congénita, ¿ok? Lo cual jaladito hacia un lado. Así es, con el cuellito torcido hacia un lado, lo cual hace que se apoye desde antes de nacer sobre la pared uterina y no tenga ese movimiento intrauterino que le permita evitar la presión sobre esa zona, ¿no? ¿Cuántas deformaciones hay clasificándola ya en forma ordenada? Mira, las principales clasificaciones son la braquicefalia, que es cuando tiene toda la parte posterior del cráneo plana, lo cual hace que tengas una cabeza corta y ancha, ¿correcto? Esa es la braquicefalia. Luego viene la plagiocefalia, es cuando se ha aplanado básicamente la mitad
de la parte posterior, ya sea derecha o izquierda, siendo la derecha más frecuente que la izquierda, lo cual hace que dependiendo de la severidad, ese aplanamiento empuje la orejita del mismo lado hacia adelante, empuje la frente y la mejilla. Eso ya es asimétrico. Asimétrico, Claro. dando la imagen de que la cabeza es como un rombo, ¿ok? En una forma totalmente asimétrica. Luego viene la braquicefalia asimétrica, cuando además de aplanada la parte posterior tiene esta combinación de ambas y una de las partes tiene plagiocefalia y además la cabeza ancha y corta. Y la otra se llama escafocefalia o dolicocefalia, cuando más bien la cabeza es más alargada, ¿ok? Esto especialmente lo vemos en los niños prematuros. Eso quiere decir entonces que puede haber muchas combinaciones. Así es, no necesariamente una forma específica es excluyente de las demás. También aparte de estar echadito en la cama, estaba leyendo que también lo tienen sentadito sobre la sillita, que también está pues en el respaldar la cabecita en una sola posición. Claro, mantenerlo en una sola posición hace de que, como repito, como el crecimiento de los bebés en estos 3 primeros meses de vida es bien acelerado y está echado sobre un punto específico, el crecimiento de la cabeza va a ser hacia aquellas zonas en las cuales haya menos resistencia. Entonces tiende a ensancharse el diámetro biparietal del cráneo de los bebés. Y sería conveniente colocarle, pregunta totalmente desconocida, un picaroncito ahí atrásito. Sí, hay algunos tipos de cojines especiales para prevenir un poco lo que es la cabeza plana, que son de una viscoelástica o una memory foam que tiene que tener cierto grado de resistencia, porque como les explico a los papás, en los primeros meses no es lo mismo poner un aparato que caiga en un punto a darle toda una superficie de contacto del peso de la cabeza sobre toda esta superficie, lo cual va a disminuir la presión por área de superficie y va a evitar que se terminen de aplanar la cabeza. Eso nos va a servir básicamente en los 3 o 4 primeros meses de vida, porque después el bebé ya se mueve en la cuna y termina botando el cojín. Se mueve demasiado, ya solito se cura. Así es, solito se deslinda del cojín. Antes se usaban unas estructuras llamadas los forceps. ¿Se sigue usando y ya no? Los forceps cada vez se usan menos. Particularmente he visto muy pocos en los primeros años de carrera, pero ahorita ya en caso de emergencia habrán sus indicaciones. ¿Y eso también deforma un poquito? Lo que yo he visto que deforma un poco más es cuando el bebé tiene un cefalohematoma al momento de nacer, entonces evita el colocarse sobre esa zona porque es como que tenga un bulto, entonces prefiere girar hacia el otro lado. A raíz de este comentario, Leslie, es importante también que la mamita sepa que el bebé debe girar a ambos lados, porque la plagiocefalia muchas veces se da, como dije, tortícolis, pero también a veces que la mamá lo tiene en una posición fija al costado de la cuna, donde el bebé solo voltea para la derecha o para la izquierda para tener el contacto visual con la madre. O la madre se acostumbra a tenerlo de un lado para darle de lactar. Claro. Entonces, el bebé solamente puede voltear a la derecha o a la izquierda dependiendo de la posición de la madre, y eso hace que se comience a aplanar también la Y cabecita. le condicionas la tortícolis. Condiciona tortícolis. Claro. No necesariamente puede ser congénita, también puede ser desarrollada por un posicionamiento limitado del bebé con relación a la madre. Cuando comienzan a darse cuenta que existen estas deformaciones, ¿hay una forma de medirlo o es simplemente Mira, hay o es muy evidente? dos formas de manejar el tema de la cabecita plana, las deformaciones. Una es mediante el examen físico. Ujú. Tú comienzas a ver que las proporciones y las posiciones de las estructuras del cráneo comienzan a alterarse. Y la otra es mediante el craniómetro. El craniómetro ya es un aparato especializado en el cual nos permite medir los diámetros del cráneo, tanto en la parte diagonal como el anteroposterior y el biparietal. Mediante eso podemos lograr determinar la severidad tanto de la plagiocefalia como de la braquicefalia y la escafocefalia. Cuando descubren ya que existe una alteración
cómo se comienza a manejar estos niños? Mira, inicialmente todo depende de la severidad y de la edad del paciente. Okay. Si me llega a consulta un bebito de 2 o 3 meses con una plagio o una braqui moderada, yo trato de manejarlo con un manejo posicional, los tummy time. Incluso les doy una guía de manejo de cómo cargar al bebé, cómo botarle el chanchito, cómo bañarlo, cómo vestirlo, cómo cambiarle el pañal, cómo jugar, cómo posicionarlo, siempre evitando que haya presión en la parte posterior de la cabeza. Muchos casos se logran revertir solamente mediante un proceso posicional. Sin embargo, cuando el bebé ya tiene 6 meses o más de eso y el grado de plagiocefalia o braquicefalia es severo, en ese caso la opción es el uso de una órtesis craneal, el casquito. Pero para eso tiene que tener severidad y tiene que tener una edad grande. Cuando tú mencionas una severidad moderada, ¿eso implica entonces que este niño no ha ido a sus controles de crecimiento y desarrollo? Puede haber ido, pero lo que pasa muchas veces es que el profesional a cargo del control mensual a veces no está actualizado con el tema de la deformación craneal. Nosotros tomamos medidas, valores que nos determinan si es un niño con una severidad importante en la deformación craneal, ¿correcto? Y hay tablas para eso. Entonces, yo creo que muchas veces vienen a consulta diciéndonos, no, pero mi médico me ha dicho de que esto se va a corregir solito, pero me viene diciendo esto hace 3 meses y no veo ninguna mejoría. Entonces, en esos casos hay que explicarle a la mamita por qué no está mejorando, ¿no? Claro, faltaría pues la parte de las recomendaciones. Las recomendaciones, correcto. Es muy importante tener el tiempo suficiente para poder explicar a las madres qué alteraciones pueden ocasionar. Obviamente, como hay tanta variedad de deformación craneal, también debe haber una variedad de estas ortesis craneal. Sí, bueno. Esos casquitos que vamos a colocar. Los casquitos son una órtesis, un casquito que se coloca, la cual nos va a permitir direccionar. Vamos a remodelar el cráneo. Sí, en función de que la cabecita del bebé todavía esté en crecimiento, lo que hacemos es direccionar el crecimiento de la cabeza. Pongamos, en los niños que tienen la cabecita chata atrás, los braquicefálicos, lo que hacemos es con el casco mantenemos pegadito en las partes laterales, dándole espacio hacia la parte posterior para que lo que quede de crecimiento de la cabeza sea solamente en el eje anteroposterior. En los niños que tienen la plagiocefalia, en la cual la mitad de la cabeza está hacia adelante, mantenemos firme la frente del lado afectado y la parte occipital del lado contralateral para que la cabeza solo crezca en el eje menor. De tal manera que poco a poco se comienzan a remodelar la cabeza y regresar las proporciones adecuadas. Claro, porque la cabeza va a tratar de seguir creciendo en el espacio que le quede. En los sitios de menos resistencia. En esa zona. Correcto. Claro. Entonces, esos son los casquitos que se tienen que ir puliendo mensualmente para que siempre tengan el espacio suficiente para corregir la deformación. ¿Hasta qué edad crece el cráneo? El tratamiento se puede utilizar hasta los 18 meses y se ha visto que más o menos la fusión de los huesos del cráneo y el cierre de la fontanela anterior es a partir del año y hasta los 2 años. Pero digamos que el crecimiento del cráneo es lo que nos está determinando la utilidad del casco. El casco, claro. Porque el casco funciona en la medida de que el cráneo siga creciendo. Y deja de crecer aproximadamente a los 18 meses o el crecimiento ya es mínimo. ¿Y posterior a eso hay alguna otra terapia más que se puede utilizar? Ya es más limitado. Hay que individualizar cuáles han sido los factores de riesgo que desencadenaron la deformación craneal. Claro. Pongamos hipotonía, hay que hacerle terapia a los niños. La tortícolis, hay que hacer terapia a los niños. ¿Ok? Y todos los prematuros, desde mi punto de vista, desde el momento que salen de alta, deberían entrar a terapia física para tratar de lograr ese catch-up
como un niño que fue a término, lo cual ahora tratamos de que sea a los 2 años. Claro, porque todavía está un poco hipotónico, ¿no? O sea, Claro, o puede ser hipertónico o puede ser hipotónico. Ujú. Entonces, eso nos va a lograr una integración del bebé a los 2 años. ¿Este casquito le limita al niño a hacer sus actividades normales de jugar, hacer sus Para cosas, nada. corretear, comer? Es un casquito sumamente liviano que no está asociado a ningún tipo de retardo psicomotriz y que, el casquito debe usarlo a las 23 horas del día, ¿ok? Para que funcione, porque como le explico a los papás, el casquito no funciona en el velador ni con la estampita del Señor de los Milagros, sino que simplemente lo que hace el casquito es direccionar el crecimiento. El bebé duerme con el casco, come con el casco, juega con el casco y se le quita solamente para el baño, al momento del cual también se hace el aseo del casco. De acuerdo a esta deformación que puede haber, no solamente sería la parte externa que uno ve alterado, sino que también los órganos se van a movilizar y van a haber disfunción de ellos. Correcto. Podría haber desplazamiento, en los casos muy severos, al haber desplazamiento de la oreja, pongamos, la mandíbula se mueve en dirección contralateral, Ujú. lo cual hace que tenga problemas de mala oclusión, ¿correcto? Si tenemos la frente y la mejilla de un lado de la cara más adelante que la otra, pueden tener problemas de ambliopía, porque los ojos están en diferente plano. No va a enfocar bien. Correcto. Y también pueden tener problemas auditivos también. Correcto. Pero hay un punto que me gustaría aclarar acá, que hay que diferenciar lo que es la craneosinostosis. La craneosinostosis es el cierre precoz de las suturas del cráneo en los niños. Y la cabeza es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, cuando hay una craneosinostosis, el casco no funciona, sino que tiene que ser derivado a un neurocirujano para que haga la corrección y la apertura de esa sutura que ha sido precozmente fusionada, muchas veces intraútero, y después se coloca el casco para redireccionar el crecimiento del cráneo. Pues en ese caso, el cráneo se cerró más tempranamente. Correcto. Y hay que abrirlo nuevamente para que siga su curso que debió haber seguido. Para que el cerebro crezca en forma simétrica en todas las direcciones. ¿Qué es lo más temprano que te ha llegado un niño con estas alteraciones? Como te digo, a veces han llegado niños de 15 días o de 20 días que han tenido cuidados de UCI, que han sido prematuritos, que han tenido muchos factores de riesgo, en los cuales yo comienzo haciéndoles terapia. Y ellos, obviamente, mucho más tempranamente Se corrigen. Se corrigen. Claro, si tú haces una intervención temprana, digamos que el casco es la última alternativa. El casco es... Pero está más grandecito. Claro, el casco no se debe utilizar antes de los 4 meses, Ujú. ¿ok? Debe comenzarse a utilizar antes de los 4 meses, porque tenemos mucha chance de recuperar ese cráneo. Es más, solamente el 5% de los niños con estas deformaciones craneales terminan necesitando un casco. Pero lo importante es saber derivar a tiempo. No decirle al paciente, ya, si al año no se solucionó, vamos a ver qué hacemos. Porque al año ya no podemos comenzar a hacer nada. Entonces, la mejor edad para comenzar el tratamiento con cualquier órtesis debe ser entre los 4 y los 7 meses. ¿Qué habría entonces que reforzar en los colegas pediatras para evitar que avance pues, esa alteración si existiera? Claro, lo primero que yo les recomendaría a mis colegas es todo bebé buscar factores de riesgo para desarrollar Esta posibilidad. cabeza plana. Claro. Y segundo, examinar bien, porque a los 2 meses tú te puedes dar cuenta si un niño tiene tortícolis o no. Entonces ese también es otro factor de riesgo. Claro, por hacer todo. Y hacer la intervención temprana, los tummy time. Los tummy time yo los recomiendo desde el primer día de la consulta, o sea, el control postnatal, que es a los 10, 15 días, desde ahí comenzar con el tummy time para prevenir la deformación craneal. Uno puede prevenir las deformaciones craneales. Ya cuando está desarrollada la deformación craneal es que tenemos que hacer uso de las herramientas para poder
corregir. ¿Y hay alguna explicación por qué más son varones que mujeres? No, ¿No? simplemente es estadístico. Ujú. Es estadístico. Sí, porque... Y siempre más está el lado derecho que el lado izquierdo. Probablemente porque el bebé nace en el longitudinal cefálico derecho. Ujú, sí, es más frecuente. Así es. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Alberto? Sí, me gustaría explicarle a las mamitas de que estén atentas a la cabecita de su bebé y que ante cualquier duda que tengan, consulte con su pediatra, ¿ok? O en el centro de salud, pidan información, busquen información. Yo doy esas informaciones en las redes, me pueden buscar ahí, Claro, tú tienes tus redes en Instagram. en todas. Instagram, en TikTok, doy consejos basados en ciencia, que es lo más importante, dar el consejo, ¿no? Claro que sí. Gracias por haber venido y espero contar contigo en otra ocasión. Perfecto, Leslie, cuando gustes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya saben, los niños tienen su control de crecimiento y desarrollo y ahí tienen que preguntarle al pediatra todo lo que ustedes quieran preguntarle. El colega está para servirlos, apoyarlos y que este niño nazca, crezca y se desarrolle pues normalmente, porque todos tenemos derecho a la salud y el pediatra te ayuda pues desde que somos niñitos. Ya sabes, te esperamos la próxima semana con otro programa interesante de Tu Salud en Cayetano. Nos vemos.